Desde Parras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé, en busca de nuestros orígenes, vámonos de Torreón a Lerdo. ¿Qué tal, Nimue? ¿Cómo estás otra vez? Y pues bueno, con el gusto de volver a estar aquí contigo en el programa, que es una bonita forma de compartir la historia. Entonces, pues bueno, ya siempre ha habido temas en los que hemos estado platicando, y este es uno de ellos que se junta por las fechas que se están celebrando. No quise hacer algo en especial para el día de la celebración de los 114 años de Torreón, porque estábamos igual entre dos fechas, uno que igual la misma historia oral, la misma historia que se ha hecho en la comarca lagunera, se ha confundido, y bueno, se prestan para que las dos historias se junten. Como lo mencioné, 114 aniversario de Torreón acaban de pasar, pero no se habla, no se explica, y la gente que no sepan, no entiende de qué se trata. 114 años se cumplió de un aniversario, de una elevación a un rango de ciudad por la parte de Torreón, como ciudad. Entonces, siempre en mi parte de historiador, desde que me he clavado a todo esto, pues bueno, siempre me fui a los inicios a tratar de entender cómo nace la ciudad. Y pues bueno, normalmente en estos momentos en los que no se explica, o siempre trato de esperar a ver quién quiera platicar un poquito más de ello, pues bueno, se hace una omisión a todos los años anteriores. Es como estar celebrando los 18 años y de cualquier persona, de uno mismo, y que digas, bueno, ¿qué pasó con tus años anteriores? ¿Qué fue lo que te fue dando la grandeza, la velocidad, todo lo que vivió, en este caso, la ciudad de Torreón para ese 2007? ¿El por qué? ¿Qué fue esa fuerza que se fue generando? Pues bueno, fueron 18 años promedio, donde todo lo que se fue haciendo de la nada, que prácticamente así sucedió, pues logró que esta ciudad se le diera el nombramiento en ese 114 aniversario. Y mucha gente a la fecha que no conoce repite y piensa que es el momento en que nace la ciudad. No, simplemente es un año más de esa elevación, de ese inicio de madurez, que a final de cuentas es un cambio de historia, que también es una temporada que en poquito tiempo es un quiebre, y toda esa grandeza que se tenía y que se fue evolucionando desde el primer día que se inició el movimiento de tráfico por el ferrocarril, la unión de vías, pues sufrió el peor de los golpes, porque fue la revolución que detuvo todo este crecimiento, y al poquito tiempo de esa celebración, pues tiene la primera patada fuerte la ciudad en todo el trayecto que tenemos como historia. Entonces, pues bueno, por eso quiero nombrar en este caso la plática en dos temas. Ya lo dije ahorita, 23 de septiembre del 83, que también es una fecha que se ha confundido. Cuando hablamos de Torreón, siempre se dice el ferrocarril, pero no se aclara, no se explica para quién fue perdón por el ruido, para quién es la celebración, porque en la comarca lagunera son dos tiempos, son dos ferrocarriles. Entonces, pues bueno, la historia comienza para 1883 en la comarca lagunera, en la vecina ciudad de Lerdo, que es realmente donde llega y se pone la primera estación en la comarca lagunera. Bien, perdón por el ruido, es que estoy exactamente en el acceso. Pues bueno, vamos a hablar porque también la historia es
una historia común, es una historia para una comarca. Y normalmente siempre caemos en la misma, es Torreón, es Lerdo, es Gómez Palacio. No, es una historia compartida, es una historia en la que los mismos antecesores, las mismas pasados, el mismo clima, todo, es una comarca. No es ahí, no hay que hacer una división porque nada más es Torreón, sino es una historia que van haciendo en diferentes épocas y la parte más beneficiada por la historia, por los hechos, por los sucesos, pues es la ciudad de Torreón. Para iniciar, este es un plano que es un plano muy, muy bonito para mí. En este caso es un plano de 1800, aquí viene la fecha, 1870, donde igual los principales protagonistas de la historia, para centrarnos e ir llegando a la llegada del ferrocarril, y después vamos a pasar a lo que es la parte de esos 18 años olvidados o que no se menciona para haber llegado al nombramiento de ciudad. Bien, pues esta es la parte. Aquí vemos en este plano que es muy interesante y voy a hacer acercamientos. Si se fijan en esta parte, aquí está la mención de Torreón, es la hacienda del Torreón, porque ahí está, aquí están los terrenos, como bien lo marca este plano, los terrenos de la viuda de Zuluaga. Ya para 1870 la señora ya había quedado viuda, Leonardo falleció, lo dejaron y bueno, ella tuvo que tomar el control. Y algo importante, si se fijan en la parte azul, dice Alamito, río Nazas, después de 1835. Este río, voy a hacerlo para atrás, es el trazo que tiene y que mantiene al día de hoy. ¿Qué sucede antes de 1835? Pues bueno, cambió de camino, de ruta, de trazo. Por igual, debe haber sido alguna avenida muy, muy fuerte que esta provocó que se hiciera el cambio. Es importante mencionarlo porque en esa época prácticamente los límites eran simplemente mencionados como puntos geográficos. Y el río Nazas, los puntos que estaba diciendo, dónde terminaba Durango y dónde empezaba Coahuila. Estos llegaban a las diferentes lagunas. En este caso era la laguna de Tlahualila o Tlahualilo. Hay unos lo terminan con A y otros con O. Antes de 1835, el río Nazas descargaba todo el agua que llegaba, que era temporalero, que a la fecha si estuviera libre, sin represas o presas, seguiría pasando por temporadas, en las temporadas de lluvia que caen en la sierra, y ese es el cauce que va llevando el agua por el paso en la comarca lagunera hasta terminar en la actualidad en esta división y cambio de trazo, pues lo que viene siendo la laguna de Mairán, que viene siendo esta. Este es el área donde se dividen los estados, del lado de Coahuila, la señora Zuluaga, del otro lado Juan Antonio Jiménez, y después viene siendo, ¿cómo se llama? Santiago Lavín. Aquí está Jiménez. Y del otro lado, más hacia la izquierda, pues Nepomuceno Flores para la parte del Lerdo, que es el que en su momento, al tener las tierras, va evolucionando, se hace la vía de San Fernando, y posteriormente nace Lerdo. Nos vamos a 1880 y empezamos a ver la llegada de la revolución industrial, que es la marca específica que le da a esta comarca y básicamente a Torreón. Es el poderío que le da el nacimiento y la velocidad tan rápida de crecimiento, porque toda la revolución industrial, no nada más en sí como lo vemos como el vapor que manejaba una locomotora, sino era toda la maquinaria que se podía tener movimiento bajo la fuerza y presión del vapor. Entonces, pues bueno, también es otra cosa que se menciona. Porfirio Díaz, que gracias a él, pues no tanto gracias a él, a final de cuentas, el camino de los ferrocarriles americanos era desde de la parte norte de Estados Unidos, Boston, Maine, New Haven, la parte pensante, la parte de los ingleses que en esa época, de los inicios del 800, pues va desarrollando esa revolución industrial de vapor que llega de Inglaterra, y en ellos se empiezan a desarrollar en esa área las principales patentes y desarrollos de lo que vendría siendo la evolución de la máquina y la fuerza del vapor. Posteriormente, inicia su trazo de caminos hacia llegar a las Californias, y en el paso del tiempo, en 1840, más o menos empezamos a tener los problemas de la guerra de secesión. Entonces, ahí se detiene por la guerra de secesión todo ese avance, pero mientras el vapor sigue evolucionando. Es importante lo que estoy diciendo para tenerlo en mente, por qué la fuerza del vapor fue importante para la laguna. Si este ferrocarril, esa fuerza llega antes, no llovieras, pero quiero mencionar la importancia de quitar algunos factores en el tiempo que habría pasado. Si quitamos esta parte y los ferrocarriles llegan rápidamente a la frontera, como sí fue, sin que se hubieran detenido, la evolución del vapor habría sido menor y
En el caso con la comarca lagunera, con lo que he estado mencionando como primera parte, la guerra de secesión, la guerra con los indios y todo eso hizo que la tecnología fuera mejorando. Cuando llega la fuerza del vapor a la laguna, es una maquinaria evolucionada, casi con 80, 90 años de perfeccionamiento y mayor poderío para mover esas grandes máquinas que empezaron a llegar para hacer el movimiento de las máquinas hilanderas, para hacer el trabajo de las telas en las minas, mayor profundidad para mayor poder que le daba las máquinas para el perforado, el sacar agua, el meter aire. Entonces, eso es muy importante. Y bien, los americanos venían para acá y en el caso de Porfirio Díaz, trató de evitar que llegaran los americanos con esa invasión. Era una invasión comercial. Porfirio Díaz hay que, en cierta forma, ver el mejor lado positivo que fue el tratar de evitar que los americanos llegaran. Siempre se pagó en una cantidad de dinero para evitar como una multa que se puso con respecto a desde las guerras del 47 y todo eso, jamás se dejó de pagar. Pero la llegada de los ferrocarriles era inminente. Porfirio Díaz, antes de 1880, empezó a repartir con la gente que aparentemente podía tener dinero en el país, concesiones ferrocarrileras para que se empezaran a desarrollar y antes de que llegaran los americanos se tuviera esas vías ya construidas, pero realmente era imposible porque todo el material prácticamente venía de Europa, los rieles muchas de Inglaterra, otra parte de Estados Unidos, la maquinaria, el desarrollo, las bodegas, todo el entorno venía del norte de Estados Unidos. Y todavía esa comunicación no se lograba hasta que se vio el primer ferrocarril. Bien, 1880 se da la primera concesión del ferrocarril. Esta se le otorga al ferrocarril Topeka Hutchinson. Y en esta empresa, al momento de tener la concesión, se forma la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano. Hay personajes que van participando. En ella, Sebastián Camacho, que es un brazo derecho, por decirlo así, en la cuestión económica, en el porfiriato, en el cabildeo, que él también había sido dueño anterior a esa concesión, que se le otorga a la Topeka Hutchinson, a él lo invitan a participar la compañía americana como presidente en la parte mexicana de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano. Bueno, él y Ramón Guzmán eran los dueños de esa concesión. ¿Qué sucede en 1880? Se da la primera concesión que va a unir la frontera norte con el centro del país. Veracruz ya tenía la conexión hacia México y ese era el primer ferrocarril que realmente tuvimos, un ferrocarril que llamaban el Imperial. Hubo participación inglesa, mucho tiempo que tardó para conectarse de la costa de Veracruz hacia México. Y pues bueno, todo el movimiento anteriormente se le daba ahí. De hecho, toda la franja de algodón, voy a ir mencionando puntos que a la comarca le competen. El algodón de la laguna, bueno, se producía, pero el tráfico y el movimiento no lo permitían por lo aislado, la forma de transporte rudimentaria, lo peligroso de los indios. Y bueno, hay que tener presente que las franjas del centro de Estados Unidos, la parte de lo que el viento se llevó, que es la imagen que podemos tener presente, ese movimiento del algodón con esclavitud y todo ello, pues bueno, es una franja muy productora en un temporal que siempre era muy parejo y donde la producción eran de miles de quintales o millones de quintales. Y todo ese algodón se movía a través de Nueva Orleans en la bolsa de valores, la que fijaba el precio del algodón, y a través de Nueva Orleans salían los vapores que llegaban a Veracruz, de Veracruz llegaban a México, y obviamente Puebla, por el paso del ferrocarril, pues empieza a tener esas maquilas para hacer el procesado de la tela en el algodón. No era una zona productora algodonera como lo eran otras partes en el norte del país y otras regiones. Entonces, pues bueno, ese era el camino que tenía el algodón hacia México. Y ya después el cambio de ruta se empieza a dar. Primer mito que quiero mencionar. Normalmente cuando hablamos de Lerdo, que la gente de Lerdo no quiso que llegara el ferrocarril y demás, pues bueno, quiero mostrar una pequeña nota que también es importante. Hago la aclaración. Todo lo que estoy platicando, siempre hay un documento de fondo. O sea, no es una conjetura, no es una idea que se va sacando al azar. Todo lo que voy mostrando es parte de una investigación de 10 años o más, donde cada uno de lo que se está platicando lo leí, lo entendí, me lo platicó prácticamente el autor del documento, porque al final de cuentas el mismo documento que se preserva en una u otra forma es la historia que se va contando en el presente.
Bueno, 1880 empieza la concesión, se empieza a hacer el tendido de vías desde Paso del Norte hacia la Ciudad de México y en el 81 de la Ciudad de México hacia el norte para juntarse después. Entonces, ¿qué sucede? Pues Ramón Guzmán, el compañero de Sebastián Camacho, hace la mención y aparece en un periódico en 1880, que viene siendo este. El ferrocarril central pasará por la Villa de Lerdo, estado de Durango, cuyos habitantes están contentísimos a causa de habérselo ofrecido así en una carta del señor Ramón Guzmán. 1880, y pues bueno, aunque realmente en esa época prácticamente nadie conocía el ferrocarril en el norte, era difícil pensar que la gente se imaginara que era un ferrocarril, aunque se lo dijera, si jamás habían visto uno. Pero bueno, la historia oral ha hecho esas ideas erróneas, y en este caso, ¿quién mejor lo puede contar? Pues más que la nota que se redactó en ese periódico en 1880 y que se está leyendo como si hubiera sido el primer día que se imprimió ese periódico, y está relatando lo que la Villa de Lerdo estaba diciendo. Entonces son los mitos que vamos también teniendo en la historia oral, que ha sido una revoltura en el tiempo. Y después voy a explicar un poquito más, ese sí, en una contextualizada, del por qué ha ido variando esa historia en la historia oral contra la historia documentada. Aquí seguimos con el trazo. El trazo se empieza a dar, como lo menciono, desde Paso del Norte. Cada 20 kilómetros era técnicamente la sugerencia que se hiciera en este ferrocarril y en todos, porque el poder de las máquinas, que era muy pequeño, pues tenía que tener siempre un abasto de agua y carbón, y no se diga más que en una parte desértica, que era para poder tener la certeza de que el ferrocarril no detuviera su camino. Y aquí tenemos ese plano donde se empieza a ver las estaciones, que muchas de ellas todavía quedan, muchas desaparecieron. Para nosotros, las más conocidas pues, viene siendo Zabalza, Yermo, Conejo, que son las que en el tiempo también los revolucionarios, al utilizar el mismo camino del ferrocarril, que fue el eje el que provocó también que mucho se diera en la región por el ferrocarril, pues son las mismas que se fueron fundando. Yermo, Conejo, Mapimí. Mapimí era la parte más cercana, es Bermejillo en la actualidad. Tenemos Lerdo, Picardías, Calvo, Simón, San Isidro y todo ello. Entonces, ese es el trazo que se da. Y en el tramo que venía de la Ciudad de México hacia el norte, se juntan en 1884, cercano a Fresnillo. Es el punto donde las líneas del ferrocarril central conecta frontera con el centro del país. Y aquí, conforme se iba haciendo el tendido de la vía, pues vamos viendo cómo se llama, que se van librando las estaciones e inicia el tráfico entre Lerdo y la ciudad y el norte. Aquí vemos en esta pequeña nota donde nos está diciendo la importancia de este 23 de septiembre. Es Lerdo, la línea del ferrocarril llega y se empieza a mover. Llegó antes del 23 de septiembre, pero el 23 de septiembre es la fecha oficial en la que los ferrocarriles, con un itinerario aprobado, tanto en Estados Unidos como en México, empieza a hacer el tráfico hacia el norte. Y aquí viene marcado, la primera máquina del ferrocarril central mexicano pasó el 23 de septiembre próximo, pasado por el puente construido sobre el río Nazas. A partir de ahí también continuó el trayecto, se construye un puente provisional y llega a la hacienda del Torreón. Como lo mencioné anteriormente, la señora Zulaga ya estaba sola. Bueno, tenía el sobrino, que era Andrés Aguayo, que era la persona en la que se apoyaba. Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, el ferrocarril central, al cruzar, como lo venía haciendo por todo el trayecto, tenía que ponerse de acuerdo con los dueños de las tierras. Tenía todo el apoyo del ferrocarril, del porfiriato en la cuestión de los reglamentos, leyes, y como era parte de un beneficio del país, pues bueno, la preferencia la tenía el ferrocarril. Si no estaba de acuerdo el dueño del predio, de la tierra por la que pasarían, que únicamente era el ancho de la vía y un poco más, si había estaciones, el ancho de la estación y lo necesario para el ferrocarril, pues era nada más dejar a cambio algo. Si hubiera alguien que, como lo hubo, que dijera no, llegaban los representantes del ferrocarril, le daban la tarjetita y nos vamos a pleito y nos vamos a Nueva York. Y básicamente lo perdían. Así tengo en el Inter varios documentos que van soportando esa parte, que van diciendo, qué es lo que sucedió. En el caso de la comarca, pues bueno, cruzan y aquí vemos, este es el área de lo que
viene siendo, al lado izquierdo no aparece la línea de la estación de Lerdo, pero aquí abajito tenemos a Santa Rosa. Es un plano topográfico que se hace por parte de el ferrocarril, y en un momento dado ese ferrocarril cruza, y al momento de hacer el espacio el plano, va haciéndolo en lo que contenía o lo que había realmente en la hacienda en su momento. Bueno, tenemos el paso por donde cruza hasta llegar a la hacienda del Torreón. ¿Qué era la hacienda del Torreón? Realmente solamente era esto. Este es un plano de 1883. Este era el casco de la hacienda. En esa época la señora Zuluaga prácticamente ya estaba en sus últimos años, muere en el 85 de vida. Entonces, pues la hacienda estaba empeñada. La señora Zuluaga, para querer seguir trabajando las tierras, había pedido dinero prestado a la Casa Purcell, y la Casa Purcell le pidió en prenda algo para que pudiera soportar ese préstamo, y dejó parte de sus tierras, y en este caso era la hacienda del Torreón. Siembra, trabaja con ese dinero y no le va bien. Pierde prácticamente ese dinero, y con la intención de querer seguir trabajando, vuelve a pedir dinero a una empresa alemana en la Ciudad de México, la Casa Guthheil, con Agustín Guthheil, que era el dueño de la empresa, y esta le ofrece el dinero, pero le pide comprar toda la deuda, y en ese momento le pagan la deuda a Purcell, y todo lo que estaba las propiedades que estaban en prenda para esos préstamos, palabras más, palabras menos, era la hacienda del Torreón, estaban por parte de la Casa Guthheil. Entonces es algo muy importante, porque es una evolución en la que la señora Zuluaga, por querer seguir trabajando la tierra y resurgir económicamente, ante los fallos, pues se fue a la quiebra, y posteriormente va perdiendo su propiedad. Este es otro plano de la misma línea del Central Mexicano. Mientras en 1881 venía otro ferrocarril, que es el que se quería unir, en este caso, en la Villa de Lerdo, que era la concesión que se le otorgaba a esta empresa del Ferrocarril Internacional Mexicano. Torreón, vuelvo a insistir, estaba en los momentos en que la señora Zuluaga, pues realmente estaba en los momentos más problemáticos para ella en la cuestión económica. Aquí tenemos igual otra nota del periódico. Aquí está hablando cómo se llama de la descripción cuando se libera, cómo se llama el espacio de la línea del Central, que ese es el motivo del 23 de septiembre. Aquí ya va hablando de la hacienda de Santa Rosa, las vías que eran prácticamente de la villa de Lerdo en su momento. Tan pronto se abrió el paso, eran hacia Chicago, hacia Nueva York, y la importancia de esta línea ferrocarrilera es que conectaba con los ferrocarriles americanos y hacía que la conexión prácticamente fuera directa hacia Estados Unidos. México no producía prácticamente nada, únicamente materias primas. Todo el material transformado venía directamente desde los americanos, los Estados Unidos. Igual son más planos de la comarca lagunera. Aquí está lo más importante para lo que quiero empezar a centrar, para diferenciar cuál fue la llegada del ferrocarril que aquí se da para Torreón. Del lado de Lerdo, pues obviamente aquí está en este plano marcado Santa Rosa y Lerdo. La estación Lerdo estaba en la propiedad de Santiago Lavín, que fue el que hizo el derecho de paso de vía. Como lo digo, la nota del ferrocarril, del periódico lo dice claramente. La gente de Lerdo estaba feliz. Y eso de pensar de que no quisieron que pasara, también es otra cosa que ligeramente se dice. 5 kilómetros no es nada. Si realmente no hubieran querido que el ferrocarril cruzara llegar a Lerdo, no son 5 kilómetros. O sea, realmente estaría demasiado lejos, que a final de cuentas estaba en la propiedad de Santiago Lavín, dentro del área municipal de Lerdo. Entonces llega al municipio. Que no haya llegado a los límites de ese momento de la ciudad, pues es otra cosa. El trazo, como se ve aquí, pues bueno, era prácticamente recto, y el cruzar a la hacienda del Torreón técnicamente era lo indicado, porque en la salida de los dos cerros de Calabazas, esos dos cerros entre el río y el río al centro, evitaba que las grandes corrientes del río Nazas, que no había presas, más que represas pequeñas, no provocara un caudal que estuviera tumbando constantemente los puentes. Eran corrientes que
no tenían control y venían arrastrando todo tipo de material, árboles, animales, todo lo que podría haber. Vaya, hemos visto recientemente notas de cómo los ríos desbordados en ciudades o en diferentes cerros, cómo arrasan con todo. Así era aquí. Y es nota importante. Aquí pasaba cada rato, es un poquito un punto y aparte esto, pero lo que encuentro en las diferentes notas, después en el tiempo, antes de que llegara el ferrocarril, hay notas en las que hablan de esas inundaciones y el arrase de todo el río Nazas por todas las tierras y cómo platican, bueno, van en las notas, ganado, árboles, lodo, todo lo que se podía encontrar al paso del agua, pues bueno, lo repartía por las tierras bajas, que era la del río antes de llegar al Mairán. Y en el caso de la hacienda del Torreón, pues bueno, después de todo eso, tomaba mayor valor, porque en esa forma las tierras se volvían más ricas en nutrientes, no había fertilizantes, no había todo, pero toda esa materia orgánica les daba mayor posibilidades de un crecimiento a los siguientes cultivos. Entonces, pues bueno, esa era una acotación a esa parte. Bien, regreso a la parte donde está la Casa Gutheil. La Casa Gutheil, desde Alemania, vienen siendo la empresa que le presta dinero a la señora Zuluaga. Agustín Gutheil es el dueño y su esposo, bueno, él muere, la señora Zuluaga muere, y cuando muere Agustín Gutheil, la viuda pasa a ser la poseedora de todos los negocios que tiene Gutheil. En este caso es una nota de 1886. Gutheil tenía relación con diferentes empresas, pero principalmente con la empresa Rapp Sommer, que es la que normalmente manejamos, bueno, o encontramos en la historia, que muchas veces ha sido en los libros de una historia oral, o algunos documentados, o los directorios comerciales, que son los más importantes, la reseña que hacen de Rapp Sommer. Bueno, el antecedente de Rapp Sommer es esa muerte de Gutheil, donde la viuda, al fallecer su esposo, le invitan a ser parte de Rapp Sommer, y esta nota lo aclara y lo dice. Incluso dice, bueno, Ignacio Cumpido presente, dice, muy señor nuestro, tenemos el honor de participar a usted, que a consecuencia de la muerte de nuestro estimado amigo Agustín Gutheil, fundador de la casa en 1846. Un pequeño paréntesis. Bueno, ahorita continúo. Bueno, aquí habla que acaeció en Hamburgo el 17 de mayo último, y esta sociedad ha tenido que celebrar bajo la razón de Agustín Gutheil y compañía en la República Mexicana, y de Gutheil y Rapp Company de Hamburgo. Desde Alemania eran socios, en México estaban separados, pero tenían esa cercanía como ese poderío alemán con la casa Bocker, Lehmann y otros más, que era el grupo selecto y el poderío que había alemán en México. Los socios sobrevivientes que suscriben, la viuda de nuestro señor Gutheil, la señora Elisa Hart de Gutheil, que es la que se queda con todo y la integran como comanditaria. Continuará con los negocios con negocios de las extinguidas firmas bajo la Rapp Sommer y compañía. Prácticamente, ¿qué dice este documento? Y aquí están las firmas de los representantes, Theodor Larsen, y vaya, todos los que estaban ahí. Rapp Sommer era una empresa que manejaba un dineral en México. Tenía la concesión de todas las aduanas marítimas. En todos los festejos que se tenían de Porfirio Díaz, los organizaba Sebastián Camacho. Sebastián Camacho lo mencioné hace rato, haciendo la aclaración que él había sido el presidente de la línea del ferrocarril central mexicano. Lo retomo porque es un personaje clave en todo el entorno para que el siguiente ferrocarril llegue a la comarca lagunera. Entonces, Sebastián Camacho, en su momento también fue, uno de sus puestos estuvo como regente o gobernador de la Ciudad de México, por decir algo. Entonces, Rapp Sommer participó en muchos negocios en México. Dotó a los bomberos de todo lo que traían desde Alemania. Cuando eran las inundaciones, se hizo el Tajo de Nochistongo, que era para desaguar la Ciudad de México, y Rapp Sommer prestó el dinero y trajo las máquinas de las bombas para poder sacar, junto con todo el desarrollo técnico que se hizo con ingleses, el Tajo de Nochistongo, y todo esto lo trabajan con la cercanía con Sebastián Camacho. Y en los cumpleaños de Porfirio Díaz,
pues los voy encontrando en las notas periodísticas de que pasaban la charola y ellos aportaban con los Limantur y con todo el grupo selecto del poderío que había en ese momento del porfiriato, y eran los que les hacían los festejos a Porfirio Díaz, y claro, tenían los negocios y el poderío, y obviamente los medios económicos para poder traer toda esa maquinaria que no se tenía en la Ciudad de México o en el país. Vaya. Un plano muy importante que también, insisto, aquí hay historias, los hubieras no existen, pero al final de cuentas son los hechos que se fueron marcando, que iban siendo reales hasta un momento que hubo un cambio y transformó la historia o el desenlace final. La concesión del Ferrocarril Internacional Mexicano empezó a construirse después que la del Central Mexicano. Esta era la segunda línea que iba a conectar la frontera con Estados Unidos con otro punto en México. Y en este caso la concesión estaba otorgada para darse entre la ciudad de Porfirio Díaz, que es la ciudad de Piedras Negras en la actualidad, con la villa de Lerdo. Torreón prácticamente no existía, no era importante para el mapa. Entonces, Lerdo se había sacado la lotería en 1881. Poquito después era otra concesión donde había un ferrocarril. Se hace la mención que la concesión era de algún lugar así, Durango, y Durango terminaba en Lerdo. Entonces, era la lotería que se había sacado Lerdo, porque era la única ciudad después de la de Ciudad de México que iba a tener más conexiones ferroviarias y de la nada prácticamente. El primero pues ya había llegado, que era el Central Mexicano. El que venía en camino era el Internacional Mexicano. Pero como lo he venido mencionando, van siendo ciertos engranes que se van embonando, y en este caso otro engrane, pues bueno, viene siendo el tendido de vías del Internacional Mexicano. Este Internacional Mexicano no tenía el apoyo del gobierno en cuestión económica, entonces tenía que trabajar con los recursos propios. Esto es de que si tenía tantos dólares, hasta donde llegara. Y así sucedió. Y en 1882, si no mal recuerdo, el Ferrocarril Internacional detiene su tendido de vías en Monclova porque se queda sin dinero. Y bueno, el ferrocarril empieza a tener su movimiento y tráfico de vías entre Monclova, Sabinas, y básicamente no les interesaba la parte mexicana, sino la materia prima, y en este caso era el carbón de la zona carbonífera, vaya la redundancia, de Sabinas, Cloet y todo ese rumbo, Nueva Rosita, Palau, y bueno, todos los poblados que se fueron desarrollando por el ferrocarril después. Y ese carbón alimentó a muchos ferrocarriles americanos del momento. Prácticamente el carbón era era su gasolina, ¿vaya? Entonces el carbón era la materia prima para esos ferrocarriles americanos. Y tiene que esperar un tiempo para poder conseguir más dinero y seguir su tendido de vías. En el Inter, pues es cuando muere la señora Zuluaga, y pues bueno, Goodhall, como lo vimos hace poquito, anteriormente, en la mención, la viuda es invitada con Rap Sommer y se forma esa nueva sociedad. Era Sommer Hermann y después pasa a ser Rap Sommer. Y Rap Sommer se da cuenta con esa anexión ya con propiedades y todo lo que tenía la casa Goodhall, pues ven que el Ferrocarril Internacional Mexicano tenía que cruzar por sus nuevas tierras, la hacienda del Torreón. Y bueno, ¿qué sucedía ahí? Pues ven, cuando la señora Zuluaga recibe al ferrocarril central en vida para poder hacer el cruce de la vía, se estipulan ciertas reglas o, ¿cómo se llama? Cosas que se tenían que decir, bueno, ¿qué iba a otorgar el ferrocarril central y qué pedía la señora Zuluaga? El punto más importante es que tenía que ser en mutuo acuerdo la designación de la estación que correspondía para, en ese caso, la hacienda del Torreón. Y pues bueno, no se pone donde la señora Zuluaga, nunca hubo un acuerdo, y el ferrocarril central, como también lo mencioné, cada 20 kilómetros tenía que poner su estación. Técnicamente era lo que se marcaba. Entonces, pues la estación de Lerdo, los 20 kilómetros más o menos, era donde estaban los límites extremos de la hacienda del Torreón, y era donde en la actualidad está Mieleras, es adelante del campo de tiros, Cementos Mexicanos más adelante. Entonces, en ese punto se pone la estación, y esa estación es la primera estación de la hacienda del Torreón, y esa estación se llama Matamoros. En el plano que vimos anteriormente, pues bueno, lo mencionan. Este es el plano que estoy viendo, que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla,
La línea del central es la que va siguiendo el ratón, y la estación que menciono es la estación Matamoros. Ese es el límite donde está la hacienda del Torreón, y es donde el ferrocarril pone su estación completa. La historia oral menciona que fue una estación de paso y demás, y la mencionan como si fuera la estación de Torreón. Y no, en el boletín, en el itinerario oficial, era la estación Matamoros, y se llamaba así porque era la estación, era el punto de camino, un camino vecinal que se tenía para ir al poblado de Matamoros. Entonces, ese es el nombre que se le da a esa estación. Es completa, tiene estación telegráfica, de pasajeros, de carga, y esa estación es la que le empieza a dar vida, no a la hacienda del Torreón. La hacienda del Torreón estaba en su peor momento, hay que recordarlo, hasta que ya después del tiempo, pues bueno, los nuevos dueños, Rapsomer, hacen otra cosa, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esa estación Matamoros benefició a San Pedro de las Colonias, a Matamoros de la Laguna, e incluso a Parras. A la Casa Madero, tan pronto se abre la estación Matamoros, empiezo a encontrar anuncios donde están haciendo mención a la Casa Madero, que las nuevas botellas limpias llegaban más rápidamente por el ferrocarril, y el vino recién producido lo podían hacer llegar a todo México, o a todos los lugares por la línea del ferrocarril central pudieran llegar. Cuando se juntan las vías, pues llegó a México, y vaya, la distribución fue mucho más fácil. Se mecanizó el campo, San Pedro, Matamoros, las minas en los alrededores y todo ello. Bueno, entonces el otro ferrocarril debió haber llegado a Lerdo, pero un engrane que por ahí cambió y no le dio esa opción a Lerdo de tener ese ferrocarril. Vamos a la siguiente lámina. Y bueno, este es un documento, quiero hacer mención. Ese sí es en lo particular, y lo menciono, que lo he encontrado en esa forma, y ese es el contexto que le doy. Y ahorita lo voy a explicar. Esos 18 años que mencioné, que para los festejos de los 114 que tenemos ahorita celebrando por ese nombramiento de ciudad, y los 18 años anteriores, pues ¿a dónde nos llevan? A una elevación de villa anterior a ello, anterior a esto, a un nombramiento de una congregación, anterior a eso, pues son las estaciones, y son las estaciones de dos ferrocarriles, más la de Matamoros, que le vienen dando ese inicio. Mucha gente, al querer buscar y centrar o definir cuándo fue el día que nació Torreón, pues bueno, cada quien tiene un criterio diferente. En el caso, para este motivo de que hay una fecha de un 114 aniversario, pues bueno, todo está en el entorno de una ciudad que se formó a través de un plano. Ese plano lo diseñaron, y al diseñarlo hubo alguien que lo pidió, y se pidió y se hizo en torno a, pues al momento de un ferrocarril que llegó. Entonces, ese es el motivo que no le interesa en este punto que acabo de mencionar el resto de la hacienda, porque a final de cuentas el área urbana y el área que se dedicó a la parte industrial fue la que le dio una historia diferente. Quien se va por el lado de los irritilas, podemos hablar hasta de los dinosaurios, y como lo dije también en un principio en la plática, en otro segmento, pues bueno, es una historia común para toda una comarca. El paso de los indios, no nada más irritilas, todo lo que pudo haber en el entorno alrededor. Pero a final de cuentas, lo que cambió y le dio un entorno para que se desarrollara esa semilla que a final de cuentas terminó en una formación de una ciudad, que es en la que actualmente estamos, el punto más importante se da cuando se da el último clavo de la vía. ¿Y cómo se logra? Si ese ferrocarril internacional debía haber llegado a Lerdo. Pues bueno, recapitulo la parte que estoy hablando. Muere la señora Zuluaga, Rapsomer se entera que son ya dueños de esa área de la hacienda, el ferrocarril internacional está por llegar, y hacen todo lo posible para que ese ferrocarril internacional, que tenía que cruzar el río Nazas, llegue a su hacienda, a su nueva propiedad. ¿Qué sucede? Pues bueno, legalmente se hace un juicio, y en ese juicio cada quien va aportando. En el caso de Rapsomer, está peleando al ferrocarril central el punto más importante, en el cual, al final de toda la historia, ganan y logran que el ferrocarril construya la estación. ¿Y qué es esto? Pues bueno, aquí tenemos un periódico
que en su momento fue donde se publica el resultado y el juicio. Ahorita lo situamos. Es un juicio donde la resolución se da en 1887, justo antes de que lleguen las vías del ferrocarril internacional. En este juicio, aquí lo vamos a empezar a desglosar. Y les digo, es el documento que avala una historia donde hay un mandato que se dice, se tiene que construir una estación y ese es el inicio de la ciudad. No es alguien que fue un prohombre, no es algún visionario, es una empresa alemana que da la pelea para un juicio, para pelear que la estación no se puso donde debe haber sido con la señora Zuluaga en vida y que debían haber determinado dónde se ponía la estación y como lo mencioné, el ferrocarril lo puso en donde fue la estación Matamoros. Bien, México, agosto 9 de 1887. Aquí habla, es el juicio ordinario seguido por los señores Rapp, Sommer y compañía, sucesores de Gut Heil. En este caso es la empresa alemana que, como lo he mencionado en la historia, representantes de la señora Luisa Ibarra de Zuluaga. Ella ya había fallecido, pero bueno, eran los que le habían prestado el dinero y legalmente tenían la propiedad. Y el pleito es contra el Ferrocarril Central Mexicano, tajante, tal cual. Era simplemente porque no se cumplió. Primero, el 1 de abril del año del 86, bueno, pasado el 86, los señores Rapp Sommer, con la representación ya dicha, se presentaron ante el juez. Esa es la fecha en la que se inicia el juicio contra el Ferrocarril Mexicano. Y aquí habla del cumplimiento de ese contrato del 24 de agosto de 1883, que es el contrato que cuando llegan los ingenieros del Ferrocarril Central para dialogar para ese paso de vía con la señora Zuluaga, ahí es donde se habla que tenían que hacerse el derecho del paso de vía y el cumplimiento de poner la estación donde en mutuo acuerdo se hiciera. Dice, se contrae las siguientes estipulaciones. La dueña de la hacienda del Torreón y sus acreedores anticréticos, en este caso el acreedor, pues bueno, la casa Gut Heil, que es la que en su momento le prestó a la señora Zuluaga, ceden su propiedad al Ferrocarril Central Mexicano los terrenos necesarios para la locación de la vía férrea y estación del trayecto de esta por aquella finca. Simplemente es el paso, después de cruzar el río Nazas y llegar a Coahuila, el límite ya era la hacienda del Torreón y prácticamente es el mismo trazo que tiene la vía en la actualidad, pasando por atrás por la Alianza y donde está el Museo del Algodón era el casco de la hacienda del Torreón. Ese era el punto donde cruza y es la vía que en 1833 tiene el mismo trayecto. En el centro, la Alianza, donde está el bulevar, lo quitan y las vías cambian un poco de rumbo. Es cuando nace la Carranza y la parte urbana entre el bulevar y la Carranza. Bueno, aquí dice que el Ferrocarril Central se compromete a construir una estación bastante amplia para recibir y descargar el pasaje, grandes cantidades de algodón y cualquier otra clase de mercancías, proveerla de bodegas suficientes, del número competente de empleados y una oficina telegráfica. La estación se construirá en la parte del terreno del Torreón, más a propósito para dicho objeto, determinándose el lugar en mutuo acuerdo. Esa es la parte que se está peleando. Es el eje del juicio, donde, pues bueno, ante la llegada inminente del internacional, están peleando que esa estación lejana de Estación Matamoros se hubiera construido en ese otro lugar, pero bueno, no hubiera. Estaban peleando que la nueva estación se pusiera en el lugar que ahora los dueños, la casa Gut Heil, bueno, la señora la viuda, junto con los de Rapp Sommer, tendrían que ponerse de acuerdo con la empresa del ferrocarril y construir la nueva estación del Central. Bueno, aquí habla un poquito de lo que se trata, los apoderados, y aquí habla de la conformidad, los representantes de la señora Ibarra Zuluaga y la casa Gut Heil. El representante que tenían ahí era Andrés Eppen, en un momento dado. Simplemente era un representante, era un empleado más de la empresa, era un área en la que si Rapp Sommer tenía las aduanas marítimas y las ciudades de Puebla, San Luis Potosí, negocios importantes. Este era un personaje en un espacio que se estaba abriendo. Realmente era pues, el empleado de ellos en un lugar donde prácticamente no había nada. Recordemos que la hacienda estaba en sus peores momentos. Bueno, aquí todo este juicio es, cada quien va exponiendo y va diciendo qué se peleaba y con qué sustentaba el Ferrocarril Central su defensa.
Aquí habla, como lo menciono, dice, conocimiento de la estación Matamoros se ha construido precisamente en el punto menos propósito para los fines del contrato de ese agosto del 83. Ese es cuando el ferrocarril, insisto, construye la estación Matamoros, que le valió, son los 20 kilómetros, y ese es el pleito. De aquí vamos a adelantarnos un poco a llegar a las resoluciones. Este juicio, bueno, se lo voy a entregar, se lo voy a enviar a Nimue, para que en un momento dado, quien lo quiera tener ahí, se los pueda compartir ella. Es la base que tiene más de 10, 12 años que llevo en la historia, está escrita y está en el libro de Torreón Ciudad Centenaria, Durango Tierra de Retos, y de las publicaciones que he manejado también en el siglo, van explicando todo esto. Pero bueno, en esta opción del Zoom, pues dejan ver perfectamente bien el juicio, la resolución, donde claramente está diciendo qué sucedió. No eran ocurrencias, sino mandatos, en este caso, para judiciales. Aquí vamos a la parte más importante. Aquí donde tengo el mouse, dice segundo. Dicha estación debe de construirse en el lugar de la hacienda del Torreón sobre las vías férreas que se designen de acuerdo con los representantes de la Rap Sommer Compañía y los agentes de ingenieros de la Compañía del Ferrocarril Central. Es eso. Es la estación del Ferrocarril Central. 1887, ganado el juicio, es cuando Rap Sommer le pide a Gulf que haga el plano. El plano de Gulf no hace un plano a invención de él, sino a final de cuentas, el ferrocarril internacional que estaba llegando con esta resolución del juicio, Rap Sommer le cede tierras para que pongan la estación en su hacienda, en la hacienda del Torreón, y con esto la línea del ferrocarril internacional evita construir un puente paralelo al que tenía el central para cruzar hacia Lerdo, que era el punto donde la concesión decía que ahí debía llegar. Imaginémonos en ese momento que había, pues bueno, era el casco de la hacienda y las tierras en el abandono. El ingeniero Lewis Kigman del Ferrocarril Central, en sus memorias, va relatando cuando cruza el primer ferrocarril central, que es el que designa el paso de la vía por la comarca lagunera. En una parte de sus memorias escribe que cuando cruza al lado de Coahuila, a lo lejos llega a ver una construcción en abandono y puros matorrales y varias chivas. Es lo que ve. Eso era la hacienda del Torreón, en el peor momento de crisis. Mientras que Santiago Lavín, en el mismo momento de ese 83, cuando llega el primer ferrocarril, es el potentado, es el agricultor exitoso y es al que le ponen la estación en su propiedad. Y obviamente le beneficia porque Santiago Lavín producía el algodón y qué mejor que tener una estación y el tráfico y el movimiento de su algodón en su propiedad. Bueno, cercana a su propiedad porque la franja se le había cedido al ferrocarril central mexicano. Ese es el principal motivo y como lo digo, es una secuencia de hechos. Aquí, ¿qué sucede? ¿Cuándo se da eso? El 21 de enero de 1888, como lo viene aquí, es el día más importante. Ese día, como dice aquí la nota, dice, 2 vías férreas unidas. El día 12 del actual se clavó en la estación del Torreón el último clavo de conexión entre 2 grandes caminos férreos, el internacional y el central mexicano. Es el eje más importante económico, porque al final de cuentas, esa conexión que menciono, que era México, Chicago, Nueva York, con el internacional llegando a la ciudad Porfirio Díaz, pues bueno, unía con la ruta Sunset. La ruta Sunset en la actualidad continúa, es la línea que viene de Florida y llega a California, y esa ruta le abría más caminos a la mercancía y a la economía americana, tanto del norte como del este y el oeste. México no ofrecía más que materias primas y realmente cualquier cosa que se pudiera, que fuera vegetal o cualquier otra cosa que se echara a perder, pues prácticamente no se movía. Era toda la herramienta y la maquinaria. A partir de ahí empieza a haber un tráfico y empieza a llegar la gente. Y para que llegara la gente tuvo que haberse construido los primeros espacios y las primeras oficinas y las primeras empresas. En este momento no hay visionarios como lo hemos visto. Al final de cuentas, la historia que yo he venido siguiendo es que esta historia no es de 1 ni de 2 gentes ni de 3. Los ferrocarriles cumplieron su labor económica de construir las vías
favorecer a los americanos con la construcción de esto para hacer los caminos nuevos, los caminos económicos y de comercio cambiaron, los trayectos de costumbre, los caminos reales cayeron en desuso, y bueno, no es más que eso. Nadie de la laguna fue a decirles al ferrocarril, vengan, no. Ellos cruzaron y no les interesaba la laguna, hasta que se juntan las vías, y a partir de ahí, al ser el punto de reunión o de unión más importante, se empieza a poblar de todo tipo de gentes. Era el único lugar en esas épocas en la de que de la nada empiezan a formarse empresas y un centro económico, un lugar donde todos los inmigrantes comenzaban a llegar. Aquí está el día que realmente es el más importante para Torreón. Ya lo dije que el otro es el último clavo, pero oficialmente los días que se celebran, como el 23 de septiembre del 83, y ahora el que se celebra aquí, que no es para Torreón, sino simplemente fue para Lerdo, para Torreón es el 1 de marzo de 1888. Es el día que detonó todo eso que les digo, la estación, el diseño del plano, el pedir que se lo haga. Wolf lo tuvo que hacer tomando como límite la línea del Internacional. Por eso es el quiebre. A final de cuentas, ahorita lo vamos a ver en los planos. Ese quiebre que está en la cuña, simplemente es la línea del Internacional, que igual tuvo que virar, porque si seguía de frente chocaba con el cerro, atrás de la casa del cerro. Entonces el punto para que se juntaran en lo que es la alianza, tuvo que tener ese quiebre y dejó de ser esa ciudad cuadrada que se estaba manejando como el primer cuadro, que era la primera de gobierno. Aquí están las estaciones. Estas estaciones, la larga es la del Central, la del Internacional. Es un dato también importante, la que se conoce como si fuera estación del Internacional, que sí lo fue, es este edificio de 2 pisos. Este edificio de 2 pisos era un hotel, y era un hotel de un chino. Pero fue un rato estación. La estación del Internacional en 1895 sufrió un incendio y fue una pérdida total. Todas estas historias se van dando a través de los documentos. Todo el soporte de la historia, pues bueno, han sido 10, 12 años de estar viajando por todos lados. Prácticamente el archivo de los principales documentos en Ramos Arizpe correspondientes a Torreón, pues desde 2004, que es cuando empiezo a participar en la historia para los festejos de la ciudad que me invitan, pues ya tenía digitalizado todo ese archivo. Los archivos de Eduardo Guerra, que en su momento eran de Agustín de Escudero, cerca de 80,000 hojas, pues me toca también digitalizarlos, y la facilidad de poderlos checar en el momento que yo quisiera. Viajes al archivo del agua, a los archivos de Durango, al Vitalecio Robles, vaya, un sinfín no un sinfín, pero un buen número de archivos que son los que van formando una historia documentada, que a final de cuentas la historia oral, que ha sido la predominante, pues bueno, se empieza a manejar. Los directorios comerciales son los que en un principio van haciendo la relatoría al inicio de estos directorios, de todo lo que ofrecían las ciudades, en este caso, para el caso de Torreón, van diciendo la historia de Rab Sommer. ¿Cuándo cambia la historia de Rab Sommer? La cambia Eduardo Guerra en su libro del 32, donde él hace mención que él en vida, todavía con Federico Burlo entrevista, y él dice que Andrés Seppen le pide que se haga el plano. Una verdad es cierta, pero corta, no dice completo. A final de cuentas, Rab Sommer es la empresa que hace todo ese juicio, es la que patrocina todo esto, son los dueños de las tierras, y a final de cuentas a la persona que se encontraba representándoles ahí acataba las órdenes, y en este caso le piden hacer el plano, que a final de cuentas es lo que relata Wolf en vida. De hecho, los archivos de Eduardo Guerra, pues igual aparecen, todavía por ahí hay no pongo la foto ahorita, pero se puede, de todo lo explicado, hay toda una historia de fondo enorme, muy completa, que nos dice cuánta gente fue la que llegó y quiénes fueron, vaya, los partícipes en todo este desarrollo. Pues bueno, ahí aparece la firma por poder, donde está ese fraccionado de tierra, y por poder con Rab Sommer simplemente hace la venta. Los principales productores, pues obviamente son Cobian, Amador Cárdenas, todo el poderío agrícola que era lo que tenía el entorno, se toma un eje comercial que se empieza a desarrollar, igual económico, y bueno, esos son. ¿Quién es el principal impulsor también a los que se les debería de poner? Ahorita lo que estamos viendo, porque pasé ahí ahorita, bueno, estas son las pequeñas maquinitas, algunos documentos que digitalicé, periódicos oficiales, planos, y pues bueno,
En este caso, en la mención que estaba haciendo de los directores comerciales, pues aquí, este es uno de 1899, donde están hablando por orden del señor de los señores Sommer Hermann y compañía. En octubre del 87, el ingeniero Federico Wolf levantó el plano que hoy es la vía del Torreón. ¿Qué es lo que va apareciendo con la historia documentada? Son estos papeles que salen en el entorno y a la par de este juicio, de esa resolución oficial. ¿Quiénes van contando la historia? Que también es importante, porque, como le digo, lo digo, la historia de esa celebración de Torreón es el esfuerzo de todos. Entonces, ¿quiénes son los partícipes? No son los grandes personajes. Ellos tienen pues, la cuestión económica, que son los que dan el empleo, y bueno, en sus áreas, en el campo o en la industria, pero la demás gente, una fábrica no funciona o una tierra tampoco funciona si no está el personal. Entonces, pues bueno, hay un historiador que llega a la laguna, que es una historia muy interesante, que es Agustín de Escudero. En el siglo podrán encontrar en siglos de historia, ahí desarrollé toda la importancia de Agustín de Escudero, que es un personaje que a final de cuentas lo han dejado en el anonimato. Todos los documentos cuando fallece él en 1920 se los entregan a Eduardo Guerra, y el libro de Eduardo Guerra, de los documentos hacia atrás, son de Agustín de Escudero. Y hacia adelante, en la historia que él va conociendo y va formando, pues es mérito ya directamente de Agustín de Escudero. No es saber si fue con dolo o simplemente no se usaba, pero al final de cuentas los créditos son mínimos, solamente una nota escrita por él que me encuentro y digitalizo, agradeciendo, pues haciendo mención de Agustín de Escudero, de toda su historia, es donde hace mención de sus archivos que recibió, nada más. Pero bueno, afortunadamente los documentos que tuvieron, que se hicieron en su momento, parte de ellos están. Agustín de Escudero fue un personaje que vivió en la Villa de Lerdo. Quien quiere interesarse en su vida, como les digo, es interesantísima. Llegó a lugares que jamás uno imaginaría, pero ahí está, y acabó en la laguna. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. Al final de cuentas, fue un personaje que fundó muchos periódicos en Sudamérica, en Europa, en España, y aquí en México, llegando aquí, fundó la América Independiente, La Idea, y hay dos más. Fue también corresponsal en Durango con otros medios. Y bueno, a él le toca, cuando ya se unen las vías y empieza a llegar y va relatando qué sucedió. No es inventar qué iba pasando en esos años de 1895 al 99, sino Agustín Escudero lo deja plasmado perfectamente bien. Y aquí en este caso es un comparativo entre Lerdo y Torreón. Nuestras predicciones estampadas en otro estudio comparativo, ese es otro periódico que también describe muy bien qué estaba sucediendo. Ese se publicó en Durango, cuando dice, que hicimos hace algún tiempo en esta naciente ciudad de Lerdo y vecina de la Villa del Torreón, y que fue publicada en La Evolución. Ese es el periódico que se publicó en Durango. Se ha venido cumpliendo al pie de la letra, y hasta los más incompetentes, ¿qué? Meopes, no alcanzó a leer aquí, bueno, y todos nuestros antiguos, ¿qué? Perdón, ven el inmenso y siempre creciente progreso de Torreón, que ha absorbido ya todo nuestro antiguo comercio. ¿Qué sucedía? Toda la gente de Lerdo migró a Torreón. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero hay dos. Si le queremos dar el crédito a ciertos personajes, hay uno muy importante que pareciera que no, pero fue el primer impulsor del lado equivocado para que Torreón se beneficiara. Y en este caso lo está haciendo aquí. Y es algo muy también que quiero mencionar, que también cuando lo platiqué con Nimue, dijo, ah, caray, y sí, ahí viene la mención de una perla de la laguna, que es una mención a Lerdo en esos inicios. Bueno, hasta lo más, bueno, todo nuestro antiguo comercio y el decaimiento bien notable que se encuentra la hermosa perla de la laguna, o sea, Lerdo, dice. En el último censo del 28 de octubre ha venido a comprobar nuestras aserciones con unas cifras oficiales. El censo de 1895 apenas contaba Torreón con 3.969 habitantes, y hoy cuenta con la enorme cifra de 15.342, de los cuales 7.345 son hombres y 7.997 mujeres. Datos que nos empiezan a decir cómo empieza a formarse la laguna. Primero fueron hombres y después ya empezaron a llegar las mujeres para nivelar. Bueno, resultando una mayoría de 652 con favor a los primeros.
Es de notarse el crecimiento de la población en los 5 años transcurridos, correspondiendo a 2.274 por cada año. La gran cantidad de gente que empezó a llegar, obviamente fue ese polo que se formó y los medios del ferrocarril, que eran, y aparte en el entorno de los alrededores, pues todos los caminos de terracería trajeron gente. El Torreón tiene 7.508 habitantes más que Lerdo, cuya población es 7.834, casi el doble de esta última. Es todo un comparativo, incluso ya hace mención de Gómez Palacio, aunque todavía no nací en forma, pero bueno, empieza a hacer la mención. Aquí quiero aclarar una nota que encuentro que se me hace muy interesante. La única forma de que el Lerdo no se quedara sola, porque prácticamente era lo que estaba apareciendo, era eso de que se iba a quedar sola y podía desaparecer. Fue el tranvía. La gente de Lerdo forma la compañía limitada del tranvía de Lerdo a Torreón, y pues bueno, primeramente fue entre la estación de Lerdo con el centro de la ciudad, y con el nacimiento de las estaciones de Torreón y el crecimiento empieza a querer llegar. Cruza hasta 1901 como tren eléctrico, tuvo un cruce también como ferrocarril de mulitas. Pero bueno, ante toda la extensión de impuestos que se empezó a dar por el lado de Coahuila, hay una carta que le manda la compañía de tranvía de Lerdo para pedir una extensión de impuestos, y en esa hace una mención, palabras más, palabras menos, que querían una extensión de impuestos, porque era muy caro hacer el tendido de la vía, y había la posibilidad de que no fuera negocio, porque si no crecía la ciudad como aparentemente en esas fechas pintaba, pues podía caer en problemas económicos. Y bueno, la respuesta que da la municipalidad de Viesca, en un momento dado, que es donde pertenecía el área de la Hacienda del Torreón, las estaciones, es de que, pues, perdón, pero la extensión se da, dice, no, a nosotros no nos interesa el tranvía, el desarrollo se da alrededor de las estaciones, que fue lo mismo que pasó con la estación del Lerdo, fue lo que causó la separación al tiempo de esa estación y naciera Gómez Palacio prácticamente de la nada. El desarrollo, como lo mencionó en su respuesta la municipalidad, pues bueno, del lado de Viesca para el lado de Torreón, era esa, el desarrollo se daba alrededor de las estaciones y así fue. No le interesaba a la gente de Torreón, la gente de Lerdo, o sea, no, ¿para qué querer un tranvía si realmente era nada más para que la gente pudiera? Y eso hecho de que quisiéramos ciudades hermanas, pues bueno, el río no dejaba pasar cuando tenía el paso del agua, y mientras se secaba era lodo, y mientras se podía, pues bueno, la distancia en mulita, en caballito y a pie es la misma de ahorita. Pero en un momento dado, la gente no trabajaba de la de Lerdo hacia Torreón, el trayecto era muy largo, y pues bueno, y como les digo, una gran parte, según el temporal, no podía tener comunicación. Entonces, hasta que se tiene en 1901 el cruce con el puente del tranvía, ahí, en ese momento, se empiezan a comunicar las ciudades. A partir de ahí, ya hay una comunicación entre mercancías, gente y todo ello, y hay un tráfico total, y ahí empieza a haber una relación cercana con Gómez Palacio y con Lerdo. Antes no. Antes era una serie de problemas. En la llegada del 80 del ferrocarril, para esos años, estaba la lucha entre límites entre Durango y Coahuila. Hubo una temporada en que igual los límites, como lo mencioné anteriormente, físicos, que era uno de ellos el río Nazas, pues llegó un momento dado que la parte de Torreón, de la hacienda, pertenecía a Durango. Hay planos donde está ahí las marcas, donde está dentro de los pleitos por el agua, no se diga, porque la parte alta, siguiendo la caída del río Nazas desde los cerros, de la Sierra Madre, y empezar a bajar, la parte más baja era la de San Pedro, Matamoros, San Pedro, hasta llegar a la laguna de Mairán, en ese momento, antes la de Tlahualilo, como lo mencionaba. Entonces, las represas que tenían arriba Santiago Lavín, pues provocaban que en época de poca agua, la parte baja, que era la de Coahuila, pues causara indignación y tuvieron problemas incluso hasta de invasión. Entonces, pues bueno, toda esa serie de problemas, cuando decimos, las ciudades hermanas, pues no, hubo invasión y poquito más enfrentamiento armado. Y esa definición de límites, pues también. Entonces, era la acotación para esos entornos que se van mencionando, pues bueno, simplemente así era. Ya después los poetas y la gente como quiera manejar un guión, puede pintarla con un poquito más de azúcar. Pero bueno, yo prefiero la historia más cruda en los hechos tal cual como fueron. Ya las interpretaciones después
vienen de otro lado.